Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Soy la hermana mayor cruel de la protagonista femenina. El tipo de hermana mayor cruel que, cuando la protagonista femenina salva a Dorian Mu de casi morir, aún puede apresurarse a reclamar el mérito. Sinceramente, no me pueden culpar de esto. Si quieres culpar a alguien, culpa a Dorian por no ser muy agudo. En ese momento, estaba comprando en una joyería. Cuando Dorian me vio con un colgante de jade, sus ojos se iluminaron de inmediato. Se acercó rápidamente y me preguntó, ¿es este el colgante de jade de mi hermana mayor? Pensé un momento. Este colgante de jade lo acababa de ganar de Orquídea Lu, pero en cuanto lo tuve en mis manos, era mío. Así que me lo colgué de la cintura, lo miré fríamente y le dije, ¿es mío y qué? ¿Y si no es mío y qué? ¿Quieres arrebatármelo? Dorian se sonrojó al oír mis palabras, se puso nervioso y agitó las manos repetidamente, diciendo, no lo decía en serio. Me burlé con frialdad, sin molestarme más con este idiota, y me di la vuelta para irme. Dorian tampoco estaba enojado. Sus ojos brillaban mientras me miraba fijamente, siguiéndome paso a paso, llamándome de hermana mayor con extremo cariño. Hermana mayor, me pregunto cómo se debe llamar a la hermana mayor, ¿y dónde vive? Esta es una charlatana, me está poniendo los pelos de punta. Ladeé la cabeza y lo miré fijamente. Su mirada se posó en el colgante de jade, y de repente se me ocurrió una idea interesante. Así que le dije que era la sexta jovencita de la casa del ministro Lu, la sexta. Los ojos de Dorian se iluminaron de nuevo, aferrándose a mí y diciendo todo tipo de cosas, palabras de elogio para mi belleza y amabilidad. Descubrí que aunque este chico era un poco ruidoso, su boca era bastante dulce. Al día siguiente me enteré de que la joven marquesa de la mansión del duque Jungwoo había venido a proponerle matrimonio. La propuesta no era otra que la sexta joven de la casa del ministro Lu. Fui a verla y el espectáculo fue realmente magnífico. La gran princesa actuó personalmente como casamentera. Dorian estaba junto a ella. Al notar que alguien la observaba desde la ventana, levantó la vista y me vio. Sus ojos brillaban intensamente. Ah, así que es la joven marquesa de la mansión del duque Jungwoo. Es un tonto de verdad. Me cubrí la mitad de la cara con el abanico y me fui. Por desgracia, no había dado ni 2 pasos cuando me encontré con Orquídea Lu, que también había venido a buscar información. Me miró fijamente con el rostro lleno de tristeza, el colgante de jade que llevaba. En fin, ya me aburría este juguete trivial, así que se lo di generosamente para que jugara. Estaba tan contenta que lloró. Después de que se fuera el colgante de jade, me encontré con Dorian. Las miradas se cruzaron. Orquídea se quedó paralizada, luego se sonrojó e hizo una reverencia a Dorian, con una voz tan suave como el zumbido de un mosquito. Marquesa, que sea bendecida. Pero este tonto de Dorian no le prestó atención. Rápidamente pasó junto a Orquídea y corrió a mi lado, hermana mayor. Qué casualidad encontrarte de nuevo. Sus ojos brillaron intensamente, ladeando la cabeza deliberadamente para mirarme, sin poder ocultar una sonrisa en las comisuras de sus labios. Mientras Dorian hablaba, sacó de su pecho una horquilla de jade con forma de conejo blanco y la sostuvo ante mí, un poco nervioso. Hermana mayor, esta horquilla la hice yo mismo. ¿Le gusta a la hermana mayor? Sigue siendo una tonta que le gusta presumir. Levanté mi abanico sobre mi nariz, miré la horquilla que tenía en la mano y asentí levemente, considerándolo un gesto de aprobación. Dorian inmediatamente sonrió de alegría. La mano que sostenía la horquilla temblaba levemente. Después de un largo rato, dijo con el rostro enrojecido, hermana mayor, déjame ponértela. Aún no había hablado cuando Orquídea, detrás de Dorian, ya se había quedado paralizada. Parecía incapaz de creerlo, con el rostro pálido como la muerte, mirando fijamente la espalda de Dorian. Pero Dorian solo tenía ojos para mí, ignorándola por completo. Al observar el estado de los dos, levanté mi abanico para tocarme suavemente el puente de la nariz, sonriendo con una sonrisa significativa. Jade, la criada detrás de mí, comprendió de inmediato y se adelantó para recibir la horquilla. Aunque Dorian se sintió un poco arrepentido,
también fue sensato y permaneció tranquilo en su sitio, sin exigir nada más. Afuera, el sol brillaba. Tenía demasiada pereza para charlar bajo este sol abrasador, así que me di la vuelta y me fui. Antes de irme recordé algo de repente, giré la cabeza para mirar a Orquídea a su lado, finalmente miré a Dorian, sonreí sin sonreír del todo y dije, ojalá el joven marqués consiga su deseo. Los ojos de Dorian se iluminaron, asintiendo repetidamente y su mirada hacia mí se volvió aún más ferviente. No me volví. Naturalmente tampoco vi a Orquídea reuniendo todo su coraje para dar un paso al frente, queriendo hablar con Dorian. Dorian ya había borrado la sonrisa que lucía al mirarme. La miró fríamente con expresión altiva y arrogante. Bajo su fría mirada, el rostro de Orquídea palideció cada vez más. Al final, solo pudo cubrirse la cara y huir. La pequeña Jade escuchó este asunto cuando fue a comprarme pasteles crujientes. La criada del patio de Orquídea dijo que cuando Orquídea regresó, lloró tanto que su almohada quedó empapada. Me pareció muy divertido. Por alguna razón, presentía que el día de la boda de Dorian y la hermanita Orquídea habría un espectáculo interesante. Para agradecerle a la hermanita Orquídea por traer este entretenimiento, envié a alguien a entregar docenas de cajas de joyas para expresar mi gratitud. Pero cuando Orquídea vio los preciosos tesoros y el brocado que llenaban el patio, su rostro palideció. Sin embargo, no aceptó ni un solo objeto. Señorita, esas docenas de cajas han sido devueltas. La pequeña Jade, mi criada más cercana, me informó indignada. Me tapé la boca con un pañuelo y reí suavemente. Bueno, si ella no los quiere, tampoco necesito fingir que tenemos un profundo cariño fraternal. Sonreí levemente. Ya había ido a ver el vestido de novia rojo intenso que Orchid bordó con sus propias manos. La artesanía era exquisita, la verdad es que no estaba nada mal. Hizo honor a su nombre como protagonista femenina. Es solo que Orquídea me miraba con preocupación, temerosa de que usara las tijeras para cortar en pedazos su vestido de novia, que tanto le costó hacer. ¿Crees que soy esa clase de persona? En ese momento, estaba comiendo semillas de melón mientras le preguntaba a la pequeña Jade, ¿por qué te proteges de mí como si fueras un ladrón? El rostro de la pequeña Jade no cambió. Me sirvió té y respondió en voz baja, porque lo eres. Tosí para disimular mi vergüenza y metí las cáscaras de melón que tenía en la mano en las de Jade. No pudo atraparlas a tiempo y las que tenía en la suya se esparcieron por el suelo, convirtiéndose en brillantes fuegos artificiales que llenaron el cielo. El nieto de la gran princesa, esa joven marquesa de renombre, casándose con una esposa, la escena fue realmente extravagante. 8 personas cargaban una gran silla de manos con 108 cargas de dari, desfilando por la capital en círculo. Monedas orientales y papel rojo cubrían el suelo, provocando vítores interminables entre la multitud. Todos estaban felices y alegres. Me senté en el elegante salón de la Torre Púrpura, con la barbilla apoyada, observando la gran procesión nupcial, murmurando 2 palabras. Está haciendo esto, me temo que durante los próximos 5 años será difícil que alguien lo supere. El momento propicio había llegado, la novia descendió del sedán. El sonido de una música alegre resonó desde la mansión del duque Zhenguo. Al ver esto, pensé en unirme a la celebración. Me abrí paso lentamente entre la multitud hacia un lado, de pie junto a mi padre en la primera fila. Al principio, Dorian seguía sonriendo radiante con las comisuras de los labios curvadas hacia arriba sin parar. Pero justo cuando giró la cabeza y me vio, la sonrisa se le congeló de repente. Felicidades, felicitaciones. Sonreí y ahuequé las manos para saludarlo. Joven marquesa, por fin se le ha cumplido su deseo. Volvió la mirada, deteniéndose en la cintura de la protagonista, donde lucía un colgante de jade que le resultaba muy familiar. La mirada de Dorian no dejaba de oscilar entre Orquídea y yo. La gente a nuestro alrededor finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Entonces Dorian levantó de repente el velo rojo de novia de su hermanita Orquídea. La alegre música también cesó de repente. ¿Por qué eres tú? Dorian apretó los dientes, reprimiendo con fuerza su ira y preguntó, Marquesa, ¿por qué no soy yo? Orquídea también mostró una expresión de desconcierto con los ojos llenos de lágrimas, lo que realmente causaba dolor. Pero el llanto de la hermanita Orquídea conmovió profundamente a la gente. ¡Qué refinado, demasiado refinado! No pude evitar aplaudir,
pero al ver la expresión de disgusto de Dorian, reprimí a regañadientes las ganas de aplaudir. En ese momento, debería ser un poco más modesto. Pero no esperaba que, aun siendo tan modesto, las llamas se extendieran hasta mí. Dorian se adelantó de repente con los ojos rojos, me agarró de la mano y me jaló hacia el centro. Con quien quiero casarme es claramente ella. Esto es ir demasiado lejos. Solo veo la serie, no quiero ser un actor para que la gente me vea. Luché con todas mis fuerzas, golpeando su mano con desesperación, pero Dorian no tenía intención de soltarme. Al contrario, me sujetó con más fuerza, atrayéndome finalmente a sus brazos. Ella es la verdadera dueña del colgante de jade. ¿Con quién quieres casarte? Es con ella, así es. Déjame ir rápido. No pude evitar regañarlo. ¿No entiendes el lenguaje humano? Al oír esto, Orquídea se angustió aún más, aferrándose al colgante de jade y llorando desconsoladamente, incapaz de hablar. Dorian no lo podía creer. Se quedó mirando el colgante de jade de Orquídea un momento, luego, furioso, lo arrebató y lo arrojó al suelo con fuerza. Con solo un estruendo, el colgante de jade se hizo añicos. Calculo que al mismo tiempo que se hacía añicos, también se rompió el corazón de doncella de la hermanita Orquídea. Retrocedió 2 pasos, tambaleándose. Pero Dorian me agarró la muñeca con fuerza, furioso, se acercó a mi oído y dijo, mentiroso, sabías que te preguntaba tu nombre. ¿Y qué? Primero preguntó por el colgante de jade, luego me preguntó a mí. Claramente preguntaba quién era el dueño de este colgante de jade. Dije el nombre de la protagonista femenina, Orquídea. ¿Qué tiene de malo? Permanecí completamente imperturbable, mirándolo directamente a los ojos. Este colgante de jade no es mío. Pertenece a la hermana pequeña Orquídea. Quiere decir que quiere casarse con Orquídea. No me interesa ningún colgante de jade. Al oír esto, el rostro de Dorian se ensombreció y su mano me apretó aún más fuerte. Pero al verme fruncir ligeramente el ceño, inconscientemente aflojó su agarre. Siempre has querido casarme contigo. Terminando sus palabras, rápidamente me cubrió la cabeza con el velo rojo de novia bordado con dragones y fénix, con la intención de acompañarme a inclinarme ante el altar. Lo golpeé mientras lo regañaba. Definitivamente tienes un problema. Soy la hija legítima de la familia Lu. Te casarás con mi hermana menor, Orquídea, la 6ª hija de mi familia. Apretó los dientes y me dijo al oído, así es, me caso con la 6ª hija del ministro Lu. Dije que lo eres y entonces lo eres. Me aplastó a punto de ser arrastrada para inclinarme ante el altar. Acababan de colocarme el velo nupcial rojo con dragones y fénix sobre la cabeza cuando, al otro lado, resonó el fuerte golpe de un bastón contra el suelo. Tonterías. La voz de la gran princesa, aunque no fuerte, era fría y severa. ¿Cómo puede tomarse a broma un asunto matrimonial? Asentí repetidamente con ganas de gritar que la gran princesa tenía toda la razón. Originalmente solo planeaba venir a ver la emoción. ¿Quién iba a decir que Dorian haría algo así de repente sin decir palabra, arrastrándome para hacer una reverencia ante el altar? Debes saber que su tratado matrimonial decía claramente el nombre de Orquídea. Ahora, cuando llega el momento de inclinarse ante el altar, cambia de opinión y dice que ya no se casará con Orquídea, sino que quiere casarse conmigo como esposa. ¿Qué pretende hacer exactamente? Esperaba que la gran princesa le diera una buena reprimenda a Dorian y le hiciera renunciar a esta absurda idea. Abuela. Dorian apretó la mano con fuerza y dijo en voz alta, su nieto solo se casará con ella en esta vida. Tras la ceremonia, su nieto le explicará todo con claridad. En ese momento, aunque la abuela quiera romperle las piernas, su nieto no tendrá ni una sola queja. Los invitados de todos lados estallaron en un alboroto. Sin mirar, supe que en ese momento, las expresiones de todos debían ser espectaculares. Apreté el velo con la mano, queriendo levantarlo. Dorian apretó los labios, apretando mi mano con fuerza y diciendo en voz baja, ella es la novia, no puede levantarla. Dorian. Levanté el pie, apunté a la posición y le di un fuerte pisotón en la parte posterior. Debo admitir que usé todas mis fuerzas, pero Dorian no solo no me soltó, sino que aprovechó la situación para abrazarme. No armes un escándalo. Este matrimonio, te cases o no, debes casarte.
Dorian me abrazó por la cintura y me dijo suavemente al oído, tu esfuerzo es inútil. Tu padre no tiene intención de defenderte. Bajo el velo sonreí con frialdad. Con ese miserable padre, mientras pueda ascender a la alta jerarquía de la gran princesa, da igual a qué hija case. Si no fuera porque Orquídea era la favorita de Dorian, y en su lugar se tratara de una hija legítima como yo, me temo que a sus ojos tampoco sería nada significativo. La gran princesa, aunque enfadada, no podía hacer nada con su único nieto. Solo pudo golpear el suelo con fuerza con el bastón. Muy bien. Si es así, primero deberías completar el matrimonio con la señorita Liu y luego traer a la mujer que llevas en el corazón a la mansión como concubina. Una frase decidió mi condición de concubina. No quiero. Al mismo tiempo, 3 voces resonaron simultáneamente en el salón de bodas. Levanté rápidamente el velo y miré a Dorian a mi lado, luego a Orquídea, que acababa de morderse los dientes y contener las lágrimas para hablar. Los 3 nos miramos con caras de sorpresa. Adiviné los pensamientos de Dorian. Simplemente no entendía por qué Orquídea no quería. Sé que lleva mucho tiempo enamorada de Dorian en secreto. Después de que Dorian le propusiera matrimonio, Orquídea estaba tan emocionada que no pudo dormir en varias noches. Además, la propuesta de la gran princesa no la perjudicaba en absoluto. Si Orquídea aceptaba casarse ahora, sería la esposa legítima de Dorian, con el estatus y la posición adecuados. De verdad, no se me ocurría qué razón tendría para negarse. Miré a mi hermanita Orquídea con confusión, la tímida de siempre deliberadamente. En ese momento Orquídea no me miró ni a mí ni a Dorian. Se arrodilló ante la gran princesa, haciendo una reverencia respetuosa, agachándose mucho con la frente tocando el suelo y la voz ronca. Sé que la joven marquesa y yo tenemos destino, pero no fortuna. Solo le suplico a la gran princesa que considere los profundos sentimientos de la marquesa y cumpla su unión. Fruncí el ceño comprendiendo de inmediato los pensamientos de Orquídea. Ella vio la actitud de Dorian hacia mí, sabiendo que este matrimonio no podía continuar de todos modos y se había convertido en el hazmerreír del mundo. Mejor retirarse para avanzar, preservar algo de reputación. Apreté los dientes y di un paso al frente, sin querer dejar que se saliera con la suya. Justo en ese momento, una voz anciana surgió de la cámara interior. Muy bien, ya que tienes tanta determinación, cumpliré tu deseo. Por la presente anulo tu matrimonio con Dorian y te otorgo la libertad. Con una sola palabra, todos en el salón nupcial se quedaron atónitos y se arrodillaron apresuradamente, gritando viva. Las lágrimas de Orquídea brotaron al instante, acobardándose en señal de agradecimiento. Este humilde súbdito agradece a su majestad el emperador. El emperador salió lentamente de la cámara interior, con la mirada fija en Dorian y en mí, sonriendo sin sonreír del todo, diciendo, el destino lo ha concedido el cielo. Hoy seré el casamentero y os concederé el matrimonio. Aún no había tenido tiempo de hablar cuando los ojos de Dorian brillaron intensamente. Me arrodilló con un golpe sordo, su voz aún más fuerte que la de Orquídea. Agradecemos a su majestad el emperador por concedernos este matrimonio. En cuanto se celebró el matrimonio, la música volvió a sonar. Todos en el salón nupcial estallaron en carcajadas, alzando sus copas en señal de felicitación, como si la escena de aquel momento fuera solo una ilusión. Solo la gran princesa, sentada en lo alto, tenía el rostro ceniciento. Dorian levantó la vista con los ojos brillantes mientras me observaba, volviendo a cubrirme la cabeza con el velo rojo. Me quedé allí, atónito con la mente zumbando. Un momento, ¿no debería alguien preguntarme mi opinión? Parece que no he dicho las palabras que estoy dispuesto a decir, ¿verdad? Aprovechando la felicidad de Dorian, planeé retirarme en silencio. Pero de inmediato me detuvo la multitud que observaba la emoción, que me empujó delante de la procesión nupcial, riéndose y diciéndonos que nos inclináramos ante el altar. El velo rojo me impedía ver, tambaleándome mientras Dorian me empujaba hacia sus brazos. El velo me impedía ver el rostro pálido como la muerte de Orquídea, que apretaba los puños y permanecía de pie en un rincón de la multitud. La sangre goteaba de su pequeña palma sobre el vestido de novia que había bordado durante más de medio mes, como si no le importara en absoluto. Me miró fijamente con los ojos llenos de odio. El 10º día del 4º mes del calendario lunar no es un día propicio.
El calendario imperial lo registra como un día propicio para viajar y casarse. No me parece nada apropiado. Me senté en el lecho nupcial, arrancándome con irritación el velo rojo de la cabeza, haciéndolo una bola y tirándolo. Justo cuando Dorian empujaba la puerta y entraba, recibió de lleno el velo que le arrojé. Lo atrapó rápidamente y antes de que pudiera ver con claridad qué era, su rostro ya se iluminó con una radiante sonrisa. Esta es la primera vez que la hermana mayor toma la iniciativa de darme algo. Estoy muy feliz. La ira y los regaños que había reprimido toda la noche se extinguieron con una sola frase de Dorian. Viendo su aspecto desvergonzado, incluso sospeché que si lo abofeteaba, podría lamerme la palma. Hermana mayor. Dorian se sentó a mi lado con el rostro enrojecido y un ligero olor a alcohol aún presente en su cuerpo. Es tarde, ¿tiene sueño la hermana mayor? Como estaba sentado cerca, la mano de Dorian rozó mi palma como por casualidad. Luego inconscientemente la frotó suavemente y, como si recordara algo de repente, la retiró rápidamente, las puntas de sus orejas se le enrojecieron. Al ver que no lo detuve, Dorian me miró de reojo, como si quisiera tocarme de nuevo. Si tienes algo que decir, dilo. Lo miré de reojo. Si tus patas siguen desviándose, te las corto. Una sola frase hizo que Dorian retirara la mano al instante, sentándose obedientemente a mi lado, con aspecto de muy buen comportamiento. Pero sus ojos, por mucho que lo miraras, eran inapropiados. Este mocoso sí que sabe fingir. Sentí un poco de dolor de cabeza, sin saber cómo enfrentarlo por un momento. Ambos guardaron silencio. De repente la habitación quedó en silencio, solo se oía el crepitar de la lámpara. Ambos conmocionados no pudimos evitar suspirar. Recuerdo claramente que en la trama, quien se casaba con Dorian era la orquídea protagonista. ¿Cómo llegué a ser yo? ¿Dónde exactamente falló? ¿Será que lo recordé mal? Imposible. Me mordí el dedo. Antes de que pudiera pensarlo bien, Dorian me lo quitó. Colocó su dedo en mis labios con cuidado. Me giré para mirarlo y me encontré con su expresión inocente y sus palabras, no te muerdas. Si te lastimas, muérdeme. Me quedé en silencio, aparté su mano y me acosté en la cama a dormir. Los ojos de Dorian se iluminaron, a punto de acercarse cuando me oyó decir, luego duermes en el suelo. Aún quería decir algo, pero al encontrarse con mi mirada fría, solo pudo agacharse torpemente junto a la cama. Lo ignoré. Las cosas habían llegado a este punto. El emperador personalmente otorgó el matrimonio. No podía cambiarlo. Pensar más era inútil. Me tapé con la manta para dormir, pensando que quedarme en un lugar nuevo me dificultaría dormir. Inesperadamente, antes de que mis ojos se cerraran por completo, ya me había quedado profundamente dormido. En medio de la noche, detrás de mí, era como si alguien hubiera encendido un calentador enorme, que ardía y me hacía sentir muy incómodo. En mi sueño forcejeé con todas mis fuerzas. Pero al final, seguía aferrado a la estufa encendida, incapaz de moverme. No fue hasta la mañana siguiente al despertar que seguía aturdido. Le pregunté a Dorian, ¿me instalaste una estufa anoche? Dorian se sentó en el suelo, negó con la cabeza obedientemente y respondió, no, mi hermana mayor estaba soñando. Lo miré con recelo, pensé un momento, luego lo dejé pasar y no volví a sacar el tema. A la gran princesa no le caía bien. Lo dejó muy claro cuando Dorian quiso llevarme a servirle el té, la niñera cercana a la gran princesa me bloqueó el paso con una sonrisa. La razón que dio también fue bastante ridícula. La gran princesa no se encuentra bien, tengo miedo de contagiarme. Por favor, espere en el pasillo, joven señora. Al mismo tiempo, desde el patio de la gran princesa se oyeron oleadas de risas femeninas, cada una más fuerte que la anterior. La niñera Chen sonrió levemente mirándome de reojo, como si quisiera ver mi enfado. Lástima que no mostré el disgusto que ella esperaba. Al contrario, fingí que no me importaba. La gran princesa está indispuesta hoy, así que mejor lo haremos otro día. No perturben su descanso. En el patio de la gran princesa hay invitados. Ella puede recibirlos y ver a Dorian, pero no quiere verme a mí. Esta actitud ya es muy evidente. No soy tonto, no seré tan estúpido como para pegar mi cara caliente al trasero frío de alguien.
Casualmente ayer no dormí bien. Hoy me desperté temprano, y ahora mismo sigo con sueño, justo a tiempo para volver y recuperar el sueño perdido. Me di la vuelta para prepararme para regresar. La niñera Chen se sobresaltó por mi inesperada acción. Instintivamente miró la expresión de Dorian a mi lado. Tras encontrarse con la mirada oscura de Dorian, su cuerpo se tensó de repente. Solo entonces la niñera Chen recordó que yo era la mujer con la que Dorian desafió las órdenes de la gran princesa para casarse. Me puso las cosas difíciles deliberadamente, impidiéndome entrar y humillándome. No fue a mí a quien humilló, sino a Dorian. La niñera Chen empezó a sudar frío, luchando por decir: «Joven señora, quédese, por favor». Fingí no oír y caminé aún más rápido. La niñera Chen, detrás de mí, se puso nerviosa y me bloqueó el paso apresuradamente. «Señorita, he a este viejo esclavo el que estaba confundido. Este viejo esclavo irá a informar de inmediato». En ese momento, ya no mencionó nada sobre la indisposición de la gran princesa, suplicando con insistencia que me llevara adentro. Mi rostro estaba sereno mientras la miraba. La niñera Chen esbozó entonces una sonrisa zalamera. «Nani», sonreí fríamente dándole vueltas al brazalete de jade. «Tú también has servido al lado de la gran princesa durante muchos años. A tu edad, sabes mejor que yo qué palabras y acciones decir. Tampoco me importa decírtelo. Originalmente me obligaron a casarme con alguien de la familia de Dorian. Si quieres usar tácticas de la residencia interna para reprimirme con mi temperamento, si no armo un escándalo, no lo dejaré pasar. No soy un blando. Si la gran princesa quiere complicarme las cosas, no me importa armar un escándalo. En fin, no le tengo miedo a nada. Ni la reputación ni la piedad filial me importan. A quien se atreva a provocarme y a incomodarme, le daré una bofetada para que despierte». La niñera Chen bajó la cabeza avergonzada, se secó el sudor de la frente con un pañuelo y casi se arrodilló ante mí. Llegado a este punto, por fin comprendió por qué me lo ponía tan difícil. Dorian no solo no me defendió, sino que se quedó observando con calma. Obviamente sabía desde hacía tiempo que con mis capacidades, 10 niñeras Chen no serían mi rival. Justo en ese momento, Orquídea ayudó a la gran princesa a salir del patio interior. La gran princesa se burló con frialdad: «Tienes la lengua muy afilada. ¿Te enseñaron tus padres a hablar así a tus mayores, abuela?». Dorian se paró frente a mí y dijo con calma: «No se equivoca». Tampoco explicó mucho. Una sola frase: «no se equivoca», ya había determinado el desenlace de esta farsa. Después de hablar, Dorian me tomó la mano, mirándome furtivamente como si esperara mi elogio. Levanté una ceja, le devolví la mano y le eché una carcajada. «Veo que te ha hechizado este espíritu zorro». La gran princesa, al ver nuestro pequeño gesto, se enfureció tanto que casi le da un golpe con el bastón a Dorian. Orquídea la detuvo apresuradamente. «Abuela, por favor, calma tu ira». Orquídea se acarició el pecho con preocupación y luego me miró. «Hermana mayor, deja de causar problemas. Arrodíllate rápidamente y haz una reverencia para admitir tu culpa ante la abuela». Una declaración confusa hizo que todos me miraran. Me fulminé con la mirada y me señalé. «¿Me estás diciendo que me arrodille?». Orquídea apretó los labios y dijo: «Si no fuera por mi hermana mayor, ¿por qué se pelearía mi abuela con mi hermano Dorian?». Parpadeé a punto de abrir la boca para regañarla, cuando Dorian ya me había protegido, diciendo: «¿Qué eres? ¿Cómo te atreves a quedarte en la mansión del marqués?». Dije en voz alta: «Que alguien venga, sáquenla por mí». A la orden de Dorian, los guardias acudieron de inmediato para escoltar a Orquídea a la fuerza. Orquídea retrocedió 2 pasos, con el rostro pálido como la muerte y las lágrimas acumulándose, pero se obligó a contenerlas. Su cuerpo se tambaleó, pero ella se negó obstinadamente a rendirse. La imagen de un débil loto blanco se hizo aún más nítida. Chasqueé la lengua suavemente. «A ver quién se atreve». La gran princesa gritó con fuerza, mirándome primero a mí y luego a Dorian. «Le debes mucho a Orquídea. Ya la he aceptado como mi nieta. De ahora en adelante es tu hermana jurada». Dorian frunció el ceño, queriendo decir algo. Pero la gran princesa no le dio oportunidad. «Tengo algo que preguntarte». «Entra».
La gran princesa se dio la vuelta y entró en la casa. Dorian respondió, luego se acercó a mí ajustándome la ropa con cariño mientras decía en voz baja: hermana mayor, aquí puedes hacer lo que quieras, igual que antes de casarte. No necesitas ser demasiado cauteloso ni darle la cara a nadie. Siempre seré tu apoyo. Su voz no era fuerte, pero fue suficiente para que Orquídea, que estaba cerca, lo oyera con claridad. El significado era muy claro: pasara lo que pasara, él siempre estaría de mi lado. Levanté una ceja y miré a un lado, viendo que la tez de Orquídea se ponía aún más pálida. ¡Qué lástima! Hasta que Dorian también entró en la habitación, la tez de Orquídea aún no se había recuperado. Respiré hondo sin ganas de hablar más con Orquídea. Me preparé para buscar un lugar cálido donde descansar. Apenas había dado 2 pasos cuando de repente se oyó la voz temblorosa de Orquídea. Hermana mayor, debes estar muy satisfecha contigo misma, ¿verdad? Incliné la cabeza y miré directamente a los ojos de Orquídea, que ardían de odio, atrayendo a mi esposo. La interrumpí fríamente. No es así, hermanita. Originalmente podrías haberte convertido en su esposa. Fuiste tú quien insistió en fingir magnanimidad, quien insistió en negarse y alejarlo. Puedes culparme también a mí. Siendo sincero, en ese entonces, mientras ella asintiera, sería la esposa y yo la concubina. ¿Y qué? Este asunto no ha pasado ni un día, y en boca de Orquídea ya ha cambiado de naturaleza. Tú. El cuerpo de Orquídea se tensó, respiró hondo, y de repente tuvo una revelación y cambió de tema con voz fría. Soy su benefactora salvadora. Me robaste el crédito. No puedes negarlo, ¿verdad? Me encogí de hombros. Ya se lo dije. No lo creyó. ¡Qué absurdo! La luz en los ojos de Orquídea era como veneno. Me miró fijamente como si quisiera destrozarme. No importa lo que digas a mis espaldas para calumniarme, no importa cuánto me difames delante del marqués, te digo que lo mío seguirá siendo mío. Me acaricié la barbilla, totalmente de acuerdo. Así es. Será mejor que te des prisa, o en 2 días, cuando tenga un hijo, no podrás retractarte. Dio 2 pasos hacia mí furiosa, gritando furiosa. Desde pequeña, siempre te he cedido. Con solo decir una palabra de que querías algo, te ofrecía mis cosas con ambas manos. Me robaste todo lo que apreciaba. Nunca te guardé rencor. Siempre pensé que mientras cediera, mientras evitara tus filos, algún día te cansarías de este juego de saqueo. Pero estaba equivocado. Estaba completamente equivocado. Una mujer venenosa como tú fundamentalmente no conocerá el arrepentimiento. Al contrario, te has vuelto cada vez más atrevida, robando mi matrimonio delante de tanta gente, robando a mi esposo. Al hablar de esto, las lágrimas de Orquídea no pudieron contenerse más y corrieron a raudales. Su voz temblaba, pero aún así dijo: no aguantaré más. Entre tú y yo, no podemos coexistir bajo el mismo cielo. Al terminar sus palabras, Orquídea se secó las lágrimas con la mano, como si quisiera borrar toda la debilidad de su cuerpo. La niñera Chen, que estaba cerca, llevaba tiempo mirando a Orquídea con expresión de dolor, mientras yo sonreía sin sonreír del todo, esperando a que terminara de actuar antes de abrir la boca. Dices que soy terriblemente malvado, pero por muy cruel que sea, nunca he matado a tu madre, ¿verdad? La tez de Orquídea se endureció. Cuando transmigré a este cuerpo, ya tenía 10 años. Ese año mi madre enfermó gravemente. La madre de Orquídea aprovechó la oportunidad para escapar de su condición de mujer de la cámara exterior, que no podía ver la luz del día, y fue elevada a concubina de ese padre canalla. En ese momento Orquídea fue conducida tímidamente ante mí, llamándome suavemente hermana mayor. La Celestial Liu original mostraba asco, levantando la mano para abofetearla, cuando tomé posesión de su cuerpo. Justo en ese momento Orquídea temblaba, sin atreverse a moverse. Le quité con indiferencia una hoja seca del cabello. Demasiado asustada, Orquídea cayó al suelo. Una piedra le cortó la muñeca y la manchó, llorando desconsoladamente. Quizás el cruel personaje secundario y la tenaz protagonista eran realmente incompatibles. Esa noche, ese padre canalla me castigó con el pretexto de acosar a mi hermanita, obligándome a arrodillarme en el salón ancestral. Naturalmente me negué, volcando el altar lleno de lápidas.
Así que me desnudaron y me empujaron a un banco para golpearme. 1 golpe, 2 golpes, 5 golpes, 10 golpes. Me golpearon hasta casi morir. Orquídea, en brazos del cabrón de su padre, me vio golpear. Si mi madre no hubiera forzado su débil cuerpo a tomar una espada y matar al sirviente que ejecutaba el castigo, me temo que ese día habría muerto. Recuerdo que esa noche fue muy caótica. Los gritos, los alaridos mezclados con el olor a sangre me mareaban. Al día siguiente, al despertar, me fusioné con los recuerdos de la Celeste original, y al mismo tiempo, también perdí a mi madre. Orquídea vino de nuevo a visitarme. Levanté la mano sin piedad y la abofeteé. Vine con buenas intenciones a consolarte, pero me golpeaste. Orquídea lloró lastimeramente. Eres un perro que muerde a Ludongbin sin distinguir el bien del mal. Lloró mientras corría afuera, justo cuando se topó con el cabrón de su padre. Él corrió furioso a punto de estrangularme. Sonreí con frialdad. Adelante. Mejor estrangúlame de inmediato. Ya le he pedido a alguien que envíe una carta esperando que la gente de la oficina del primer ministro venga a ver cómo le hablas así a tu tío. Su mano se tensó en mi cuello, sin atreverse a moverse. Ahora mismo no vivo en paz. No dejaré que otros vivan en paz tampoco. Desde pequeña, nunca entendí lo que significaba la resistencia. Solo sé que preferiría ser Jade destrozada que intacta. Quizás mi mirada era demasiado feroz, o quizás la presión del primer ministro era demasiada. En cualquier caso, después de eso, el cabrón de mi padre se quitó las mangas y se fue, sin importarle nada más. Por mucho que intimidara a Orquídea, por mucho que se quejara, el cabrón de mi padre lo hacía como si no hubiera oído nada. Pero, siendo sincero, en esencia no intimidé a Orquídea en absoluto. Personalmente solo he eliminado los 3 momentos brillantes de su juventud, eso es todo. El primer momento brillante de Orquídea fue cuando me sustituyó en la floristería, viendo el banquete de las damas nobles de la capital. Basándose en un poema de 7 caracteres, se hizo famosa como mujer talentosa y también conquistó a la feroz y dominante tercera princesa, trabándose una estrecha amistad con ella. Desde entonces fue como alguien con un poder innato, alcanzando la cima de la vida, aunque normalmente seguía diciendo que no se me daba bien socializar y que solo quería concentrarme en estudiar. En realidad, nunca se perdía ninguna de esas salidas para ver flores, excursiones, reuniones de té y demás. Según la trama original, se convertiría en la mujer talentosa de la capital. ¿Cómo iba a dejar que se saliera con la suya? Cuando se preparaba meticulosamente para recitar poesía, ya había dispuesto que alguien la empujara al lago. Simplemente no esperaba que fuera tan rápida. Antes de caer al agua agarró frenéticamente a la tercera princesa y la arrastró también. Después de eso Orquídea fue confinada en la mansión. Su relación con la tercera princesa se deterioró. El afecto fraternal de la trama original también desapareció. Al perder la ayuda de la tercera princesa, garantizo que Orquídea no logrará nada destacable en los próximos 3 años. Su segundo momento brillante fue precisamente salvar al protagonista masculino, Dorian. Originalmente planeé encerrar a Orquídea, sin darle la oportunidad de salir a salvar a Dorian. Pero si la dejaba encerrada en casa hasta que se convirtiera en una anciana marchita, casándose con un comerciante y viviendo el resto de sus días en la oscuridad, me aburriría mortalmente. Así que la ayudé deliberadamente a sobornar a la niñera que custodiaba la puerta para que la dejara salir a ver los faroles la noche del Festival de los Faroles, observando con mis propios ojos cómo salvaba a un hombre a punto de morir en un templo en ruinas. Siendo sincera, cuando vi al protagonista masculino, Dorian cubierto de sangre, con un aspecto miserable, mi primera reacción fue, ¿es esta cosa humana? Entonces usé mi abanico plegable para apartarle el pelo despeinado. Al ver sus rasgos, sentí que quizás solo rasgos como estos merecían la descripción que el autor hacía de un rostro como el de Jade. En ese momento lo examiné de arriba a abajo sintiendo que darle esa apariencia a la protagonista femenina, esa flor de loto blanca, era realmente un desperdicio para él. Quería ponerme manos a la obra. Mi cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante cuando Dorian abrió los ojos de repente y agarró mi abanico con fuerza. Me sobresalté y me incorporé instintivamente. Justo en ese momento volvió a cerrar los ojos. ¿Habría presentido ya el peligro?
Me sobresalté, me di unas palmaditas en el pecho sin atreverme a actuar precipitadamente, y llamé apresuradamente a la pequeña Jade, que vigilaba la puerta, para que se fuera. Dejé caer el abanico. La protagonista femenina reveló el colgante de Jade. Todo parecía ir por buen camino, pero también parecía desviarse de su trayectoria. Hasta que Dorian confundió a la persona y me obligó a casarme con él. A partir de entonces, los 3 primeros puntos importantes de la trama en la vida de Orquídea quedaron arruinados por mí. Me acaricié la barbilla poniéndome en el lugar de Orquídea y pensando, realmente fui muy perverso. Tu madre ya estaba gravemente enferma. Todos los médicos imperiales dijeron que no sobreviviría ese invierno. Orquídea apretó los puños con fuerza, rechinando los dientes y diciendo que murió porque merecía morir. Acababa de terminar de hablar cuando mi bofetada también impactó. 2 sonidos nítidos, chasquido, chasquido, fueron 2 bofetadas justas. Izquierda, derecha, ¿te atreves a golpearme? Orquídea estaba aturdida, tan furiosa que se puso roja, abalanzándose imprudentemente hacia adelante queriendo agarrarme. Justo después Dorian la sujetó con fuerza por la muñeca y la apartó con fiereza. ¿Quién te dio permiso para tocarla? Dorian miró fijamente a Orquídea, con una expresión tan fría que daba miedo. No lo hice. Fue ella quien me golpeó primero. Las lágrimas de Orquídea brotaron de inmediato. Todos aquí pueden dar testimonio por mí. Antes de que Orquídea terminara de hablar, ya se había quedado en silencio, pues vio a Dorian soplando suavemente en mi palma e incluso instruyéndome, la próxima vez que lo haga un sirviente. No dejes que te lastimes la mano. Hacerlo uno mismo es más satisfactorio. Miré a Orquídea y le dije con tono significativo, si es así, la próxima vez te buscaré unos guantes de piel de ciervo suaves, para que no te duela la mano al golpear. Al oír esto, la tez de Orquídea se tornó verde y blanca alternativamente. Al final, una criada tuvo que ayudarla a irse. Orquídea lloró todo el camino de regreso a la mansión. Oí que destrozó bastantes objetos, causando un gran alboroto. Pero como ascendió para confiar en la gran princesa, y ya se había presentado ante el emperador, y casualmente fue llevada al palacio para servir como dama de compañía junto a su majestad, últimamente se ha mostrado bastante arrogante. La pequeña Jade dijo indignada, he oído que se ha hecho amiga de varios príncipes y princesas. Todos los días los acompaña a los banquetes. Su llegada a casa se hace cada vez más tarde. Hace unos días incluso la vi de lejos en la mansión. Tenía la nariz apuntando al cielo. Arqueé una ceja. No esperaba que Orquídea tuviera tanta suerte. Pero pensándolo bien, después de todo, ella es la protagonista femenina. Aunque la he obstaculizado una y otra vez, su suerte sigue siendo mucho mejor que la mía. Estaba charlando con la pequeña Jade mientras comía semillas de melón. Dorian estaba sentado en la suave cama junto a nosotros, con cara de querer hablar, pero se contuvo. Giré la cabeza y vi esa expresión suya, escupí una cáscara de melón y pregunté con sarcasmo, ¿qué pasa? ¿Estamos cotilleando sobre los demás y molestándote? Soy justo el tipo de mujer a la que le gusta cotillear a espaldas de la gente. Si no te gusta oírlo, vete a leer a otro sitio. Si no te gusta oírlo, lárgate. No te quedes aquí molestándonos a mí y a la pequeña Jade por chismear sobre Orquídea. Desde que me casé aquí, no me he ocultado nada. Sea cual sea mi personalidad, así es como vivo. Al principio pensé que Dorian no conocía mi verdadero rostro, que simplemente le atraía mi belleza. Inesperadamente estos últimos días, mientras la pequeña Jade y yo estábamos armando un alboroto, Dorian no ha mostrado el más mínimo disgusto. Simplemente sigue sonriendo y sentado a nuestro lado observándonos, y hasta parece encontrarlo interesante. Al igual que ahora, Dorian negó con la cabeza, dejó el libro y se dejó caer a mi lado, diciendo con timidez, no es que no me guste, solo estoy un poco celoso, nada más. Ja. Lo miré sorprendida, sin entender qué tonterías decía. Estoy un poco celosa de ella, porque siempre mencionas cosas sobre ella. Dorian se humedeció los labios y dijo, quiero oírte mencionar mi nombre más a menudo. Me quedé atónito. Mientras la pequeña Jade nos miraba con astucia, primero a Dorian y luego a mí, se retiró en silencio, incluso cerrando la puerta considerablemente. Puse cara pensativa y luego dije, oh.
Apoyando la barbilla, miré fijamente a Dorian. Al principio seguía bastante tranquilo, pero no soportó mi mirada inquisitiva. La mirada directa y ardiente hizo que las orejas de Dorian se sonrojaran ligeramente. No pude evitar soltar una carcajada. Joven marquesa, eres más adorable de lo que imagino. Dorian bajó la mirada, con una sonrisa en las comisuras de los labios y una voz suave, diciendo, yo también quiero oírte llamarme esposo. Hice como si no lo hubiera oído, le di un puñado de semillas de melón y le pregunté, hace unos días, ¿qué le dijiste a la gran princesa? Después de hablar, la gran princesa condujo a su séquito al monte Taisan para adorar a Buda. Hasta ahora, no ha tenido intención de bajar de la montaña. Si me llamas una vez esposo, te lo diré. Dorian sonrió frotándome el dorso de la mano. Le di un manotazo en el dorso de la suya. Dorian no solo no estaba enojado, sino que me agarró la mano. Este mocoso es muy duro. Desde la boda, siempre ha encontrado la manera de tomarme la mano, queriendo abrazarme. Incluso cuando lo rechazo, nunca se molesta. Siempre encuentra otras maneras de intimar conmigo. Incluso cuando salgo a ver flores, me sigue como una sombra. Así que cuando él y yo aparecimos juntos en el banquete de contemplación de flores, antes de irse, se quitó la capa y la dejó sobre el banco de piedra para mí. Escuché claramente varias exclamaciones de sorpresa entre la multitud, e incluso se escuchó una rotunda declaración, Orquídea, hermana mayor, ¿cómo puedes tener tanta fortuna? Giré la cabeza y vi la expresión sombría de Orquídea. Mi ánimo mejoró al instante e incluso le dediqué una radiante sonrisa. La tez de Orquídea se volvió aún más desagradable. Regresé tranquilamente al banquete. Poco después, Orquídea también regresó a su asiento. Aparte de sus ojos ligeramente rojos, no había nada más inusual. Incluso al captar mi mirada, Orquídea asintió con la cabeza, mostrando una actitud amable. Era realmente difícil imaginar que fuera esta misma persona, quien hacía unos momentos estaba conspirando con otros para venderme a un burdel después del banquete. Mis dedos golpeaban suavemente la mesa. Estaba pensando cuando la pequeña Jade trajo una carta. La abrí y vi que Dorian había escrito una frase. Lo que quieras hacer, solo instrúyeme. Justo cuando terminaba de leer, sentí una mirada fija en mí. Levanté la vista y vi a Dorian de pie bajo un árbol lejano, mirando hacia aquí. Por alguna razón, después de verlo, me sentí mucho más tranquilo. Sentir que alguien me apoyaba no era nada malo. Mantuve este buen humor hasta que terminó el banquete. Había un joven sirviente que, usando el nombre de Dorian, me dijo que subiera al carruaje en la puerta trasera para volver a casa. La trampa ya estaba preparada. Si no saltaba, sería un verdadero desperdicio. La pequeña Jade y yo subimos al carruaje siguiendo las palabras del joven sirviente. El carruaje avanzó lentamente. La pequeña Jade agarró con fuerza, preocupada, el pequeño cuchillo que tenía en la mano. Señorita, no tenga miedo. Si algún sinvergüenza que no distingue la vida de la muerte viene aquí, la pequeña Jade será la primera en acabar con él. Vi la expresión seria de la pequeña Jade y no pude evitar reírme y darle una palmadita en el hombro. Muy bien, te confío mi vida. La pequeña Jade asintió solemnemente con los nervios tensos, atenta a cada movimiento del exterior. Después de 2 varillas de incienso, el carruaje finalmente se detuvo. Levanté la cortina para contemplar la desolada naturaleza, frunciendo el ceño. Esto me ha sacado de la ciudad. Justo cuando toqué el polvo medicinal escondido en mi manga, alguien abrió bruscamente la cortina del carruaje. La luz afuera no era muy brillante, pero aún así tuve que entrecerrar los ojos. Abrí los ojos y vi a Orquídea de pie en medio de un grupo de personas vestidas de negro, mirándome fríamente. Hermanita Orquídea, dije sonriendo, haciéndola esperar tanto. Orquídea guió a 8 personas, todos jóvenes y fuertes, que rodeaban el carruaje. Hay demasiada gente. El polvo medicinal probablemente no será suficiente. Un poco problemático aquí. Orquídea sonrió fríamente sin prestarme atención, y se giró para decirles a 2 hombres de negro que estaban a su lado que la bajaran. Bajé la vista sin oponer resistencia alguna, y de inmediato me llevaron ante Orquídea. Justo después, Orquídea me abofeteó girándome hacia un lado. Sentí el sabor de la sangre en la boca.
La pequeña Jade gritó alarmada, queriendo correr a salvarme, pero un hombre de negro la sujetó firmemente. Cuando me humillaste, ¿pensaste alguna vez que tú también tendrías un día como hoy? Orquídea me agarró la barbilla, sonrió levemente y me miró. Estaba a punto de abrir la boca cuando recibí otra bofetada con un sonido seco. Esta bofetada me dejó una marca en la cara, mareándome y nublando la vista. Escuché a Orquídea decir con convicción que golpear a alguien con tus propias manos no se siente mal. Hermana mayor, tenías razón. Pero creo que si pudiera matar a mi enemigo con mis propias manos, esa sensación sería aún más satisfactoria. Orquídea me apretó el pasador en el cuello, sonriendo radiante. Dime, tengo razón. Originalmente planeé enviarte a una casa de placer para que 1000 te montaran, 10.000 te montaran, y luego dejar tu sucio cuerpo tirado en la cuneta, dejándote sufrir una humillación interminable y dejando una mala reputación para 10.000 generaciones. Excelente. Arqueé una ceja y pregunté con calma, ¿y entonces por qué cambiaste de opinión? Orquídea sonrió. Quizás al verme ahora con las manos atadas como a una gallina, completamente prisionera suya, también dejó de fingir nobleza. Entonces pensé, ese método es realmente demasiado conveniente para ti. En los ojos de Orquídea brilló un destello venenoso, pronunciando cada palabra, quiero que mueras de la forma más miserable y desesperada posible, sin dejarte ninguna posibilidad de vida. Sin esperar a que preguntara más, Orquídea ordenó directamente, atadlos de nuevo. Al instante siguiente la pequeña Jade y yo fuimos empujadas con fuerza al carruaje, con las manos y los pies atados con fuerza, incapaces de movernos. Orquídea sostenía una antorcha, tarareando suavemente mientras subía al carruaje. Iluminó la cortina y luego miró fijamente mi cabello. Hermana mayor, el cabello de mi hermana mayor está muy bien cuidado. Orquídea se acercó sonriendo y diciendo, me pregunto cómo olerá cuando arda. Ella y la llama estaban muy cerca de mí. Mi tez permaneció igual. Justo cuando Orquídea estaba a solo unos centímetros de mí, usé el pequeño cuchillo que la pequeña Jade llevaba escondido en la manga para cortar las ataduras y me lancé hacia ella. Que alguien me salve, rápido. Orquídea no esperaba este giro de los acontecimientos, su rostro cambió drásticamente queriendo retirarse en busca de refuerzos, pero ya era demasiado tarde. Mi daga ya estaba en su cuello. Al mismo tiempo el caballo, asustado por la luz del fuego y los gritos de terror, corrió frenéticamente hacia adelante. Todo sucedió demasiado rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el carruaje se alejó volando, impidiendo que los hombres de negro que estaban cerca reaccionaran a tiempo. Para cuando reaccionaron, el caballo enloquecido ya había huido sin dejar rastro. Dorian llegó justo a tiempo para presenciar la escena. Su corazón latía con fuerza sin atreverse a detenerse, y de inmediato espoleó a su caballo para perseguirlo. En el carruaje Orquídea y yo forcejeamos. Aproveché el momento justo para arrojarle el polvo medicinal de mi manga a la cara. Su cuerpo se desplomó al instante. En solo 3 respiraciones, ya estaba inmovilizada por mí. Mi querida hermanita, muriendo junto a mí, qué bonito. Me reí a carcajadas. El cuchillo corto atravesó la cara de Orquídea, cortándole la carne sin querer. La sangre fresca goteó, haciéndola gritar de terror. Estás loco, estás loco. Suéltame rápido. El fuego se extendió por el vagón. Orquídea estaba sujeta por mí y además el efecto de la droga la hacía prácticamente inmóvil. Así, antes de quemarla, la apuñalaría hasta la muerte. ¿Qué hay que temer? Justo ahora, ¿no te mostraste muy atrevida? Gritando que querías matarme, ¿no te alegraste mucho? Me picaban los ojos por el humo y el fuego, y mi mirada inconscientemente se posaba en su esbelto cuello. Si me matas, mi padre no te perdonará. Orquídea se dio cuenta de mi mirada, temblando por completo. Me lamí los labios sin tomarme en serio su amenaza. Pero justo en ese momento oí a la pequeña Jade toser y ahogarse por el humo. Señorita, la pequeña Jade me agarró la mano, mientras las lágrimas corrían por el humo. El fuego está creciendo. Saltemos rápido del carruaje. Justo cuando ella hablaba, el marco de la ventana del carruaje se quemó y se derrumbó. Recuperé la consciencia y miré a la pequeña Jade. El pequeño cuchillo que sostenía ya estaba guardado. Justo en ese momento Orquídea vio la oportunidad y saltó del carruaje.
La pequeña Jade y yo no tuvimos tiempo de reaccionar cuando ella ya había escapado. Encantada, cayó al suelo, pero inmediatamente después, de debajo de las ruedas se oyó un grito lastimero. A continuación, el relincho resonante del caballo. El caballo, enloquecido, pisoteó salvajemente. La pequeña Jade casi se cae, pero la retiré. Se aferró a mí con fuerza, y solo tuvo tiempo de girar la cabeza y darme una orden antes de que yo saliera del carruaje, agarrando una cuerda que volaba por los aires, como si todo mi cuerpo estuviera suspendido fuera del carruaje. El fuego se propagó rápidamente. El carruaje se convirtió en una bola de fuego. Señorita, tenga cuidado. La voz preocupada de la pequeña Jade llegó desde atrás. Respiré hondo y cerré los ojos para que mi corazón se estabilizara. El fuego era demasiado grande. El caballo no podía detenerse. Para sobrevivir, solo había una manera: saltar. Pero la velocidad del carruaje era demasiado alta. Saltar era demasiado peligroso. Apreté los dientes, mi mente calculaba rápidamente y luego miré el marco delantero del carruaje. Una apuesta desesperada. No dudé más y le di una patada fuerte al marco con el pie. Un lado se derrumbó. La caja del carruaje se inclinó completamente hacia un lado. Le di una patada fuerte al resto del armazón. El caballo se soltó de sus ataduras y salió disparado hacia adelante. Todo el carruaje se balanceó violentamente y solo el último impulso lo impulsó hacia adelante. La pequeña Jade me abrazó con fuerza. La acerqué a mí. La pequeña Jade tenía los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, ya la había jalado para que saltara. El viento silbaba en nuestros oídos. Tiré de la pequeña Jade y salté del vagón que se desintegraba. Las dos caímos pesadamente al suelo, rodando varias veces hasta que un grupo de arbustos nos bloqueó el paso. Entre las llamas y el humo denso, abrí los ojos para comprobar el estado de la pequeña Jade. Aunque su rostro estaba pálido por el susto, parecía ilesa. Respiré aliviado, extendí los brazos y reí a carcajadas. La pequeña Jade se quedó mirando fijamente por un momento, mirándome a mí y luego al carruaje que se había quemado a lo lejos, y también se echó a reír. Para cuando Dorian llegó presa del pánico, nos vio a Jade y a mí, con las caras ennegrecidas por el humo, tumbadas en la hierba, riéndonos a carcajadas como dos tontas. Jade y yo, salvo algunos rasguños, no teníamos nada grave. Por el contrario, Orquídea, tras saltar precipitadamente del carruaje y haber sido envenenada por mí, quedó inerte y cayó justo frente a él. No solo se golpeó la cara contra el suelo, sino que el caballo la pisoteó varias veces, prácticamente sin poder escapar. Inmediatamente después, fue aplastada por la rueda. Cuando la encontraron, Orquídea apenas respiraba, con la cara ensangrentada y la respiración débil. El cabrón de mi padre, en un raro arrebato de compasión, envió a alguien a la mansión marquesa a pedir una raíz de ginseng milenaria para salvarla. En ese momento me estaba bañando. Dorian se sentó junto a la bañera ayudándome a alisar mi largo cabello. Un sirviente vino a informarme. Aparté suavemente los pétalos de la bañera, diciendo con indiferencia: no te la presto. El agresor va a pedirle medicina a la víctima. ¿Qué clase de pensamiento es ese? Hoy, si no fuera por mi ingenio, quien perdería la vida sería yo. Si se la presto, me temo que mañana me convertiré en un Buda. Acababa de terminar de hablar cuando Dorian Mu añadió de inmediato: la próxima vez que la gente de la mansión Lu se atreva a venir, simplemente échenlos a todos. Este sirviente obedeció la orden y se retiró. Abrí lentamente los ojos para mirar a Dorian. Nuestras miradas se cruzaron. Sonreí burlonamente. Joven marquesa, estás ayudando a los malvados aquí. Esa joven te salvó la vida cuando estabas a punto de morir. ¿Cómo puedes soportar no prestarle una raíz de ginseng milenaria? Mis dedos se deslizaron por el pecho de Dorian. Inmediatamente él me agarró la mano. Me dieron un suave beso en el dorso de la mano, como muestra de bondad y venganza, pero atreviéndose a conspirar contra mi esposa. Un destello frío brilló en los ojos de Dorian. Que no desenvainara mi espada para matarla ya es una muestra de respeto, pues una vez me salvó la vida. Me eché a reír, rompiendo la tensión de hace un momento.
Joven marquesa, estas palabras suyas me hacen sentir como si fuera un desastre, trayendo calamidades a la nación y a su gente. Bromeé con un toque de picardía en mis ojos. Dorian se sonrojó, se acercó y dijo, si eres sospechoso, estoy dispuesto a ser tu rey, solo que estoy enamorado de ti. Obedeceré incondicionalmente todas tus órdenes. Parpadeé al oír a Dorian continuar diciendo, mientras digas que me amas. Le levanté la barbilla, mirándolo fijamente a los ojos, sin decir nada más. Orquídea también podría considerarse una persona de gran vida. ¿Quién sabe cómo logró invitar al médico imperial a salvarle la vida? Solo tenía la cara destrozada, y también la pierna rota. Se escondía en su tocador todo el día, negándose a salir. Todos los días se quedaba en su habitación maldiciéndome, clavando agujas como loca en mi efigie, sin rastro alguno de su antiguo porte orgulloso. Solo quedaban el abatimiento y la locura. Oí que el tercer príncipe vino una vez a visitarla para consolarla, pero al verla, huyó asustado. Solo Orquídea quedó con el rostro encogido, gritando de dolor. En aquel entonces, solo por una frase que dije, la capital es un auténtico aburrimiento, Dorian apareció de inmediato y viajó por todas partes. Durante casi 5 años, viajamos mientras ayudábamos a los pobres y nos ganamos cierta reputación. De vez en cuando, recordando acontecimientos pasados, me reía y le decía, en aquel entonces de verdad no quería casarme contigo. Pero Dorian diría con seriedad, la persona con la que quise casarme siempre fue ella, siempre ha sido ella. No por el colgante de jade, sino solo porque es ella. Sus palabras sonaban realmente agradables. Tampoco me importaba la verdad ni la mentira, solo me conformaba con inclinarme y recompensarlo con un beso. Dorian me sujetó la nuca, besándome aún más profundamente. Fin. El amor verdadero ve más allá del engaño y las circunstancias. Dorian amaba a Celeste no por un colgante de jade ni por sus falsas heroicidades, sino por su autenticidad, su inquebrantable ingenio y su negativa a fingir. Mientras tanto, la obsesión de Orquídea por el crédito y el estatus la consumía hasta la amargura. La historia nos enseña que la conexión genuina florece cuando abrazamos nuestra verdadera naturaleza en lugar de manipular las percepciones. Lo que perseguimos desesperadamente a menudo se nos escapa, mientras que lo que está destinado para nosotros nos encuentra cuando simplemente somos nosotros mismos. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.